Buenas tardes, aquí estamos en el próximo encuentro de este ciclo. Vamos a presentar hoy entonces en palabras de Virginia, es decir, Virginia va a hacer la presentación y aprovechamos para avisarles, igual les va a llegar el aviso por escrito también, que nuestro próximo día de reunión va a ser el 9 de octubre. Porque quizá ya se hayan enterado que el 2 de octubre hay una marcha de todas las universidades nacionales del país, bueno, nacionales. Entonces, justamente para dar lugar y oportunidad para quienes quieran asistir a esa marcha, vamos a postergar el encuentro del 2 de octubre hacia el 9 de octubre. Entonces, eh, van a recibir con tiempo y con claridad toda esta modificación, pero ya aprovechamos para avisarles que así será. Bueno, gracias, como empezamos siempre, diciendo gracias al equipo de Pensar en Comunidad. Insistimos en que quienes están aquí pueden compartir libre y gratuitamente cada una de las grabaciones de este ciclo, que tienen, por cierto, muchas visualizaciones, lo cual, decimos siempre lo mismo, indican el interés del tema y no solo el interés del tema, sino el interés y el entusiasmo de cómo está siendo desarrollado el tema. Entonces, te paso la palabra, Virginia, para entonces dar arranque a este nuevo encuentro. Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y agradecemos nuevamente al Departamento de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín por darnos este espacio que con gusto nosotros estamos comunicando este encuentro número 6. Y en esta oportunidad escucharemos la biógrafa, a Luz Andrea Salomé como biógrafa, en 1894, estando Nietzsche aún vivo. Lu publica su biografía en el libro Nietzsche en sus obras. En su trabajo plasmó la estrecha relación entre sufrimiento y pensamiento, que el filósofo varias veces había confesado y expuso los rasgos principales de la singularidad espiritual de Nietzsche, a partir de lo cual se podrá comprender su filosofía y la evolución de esta. Por otra parte, como novelista, las obras de Lu Andrea Salomé, de la mano de la licenciada Silvia Olazo, analizará dos de sus novelas más famosas, Fenichka y Un desvío. Se verán los personajes con tinte autobiográfico y el mensaje de libertad que impregna las historias. Y ahora bien, antes de darle la palabra a Zulema, vamos a hacer una breve presentación. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de El Salvador, del área San Miguel, Buenos Aires, profesora universitaria de filosofía y teodicea por la Universidad de El Salvador, presidente de la Asociación Civil de Filósofos Pensar en Comunidad y miembro del Grupo de Investigación Fenomenológica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, autora del libro Dios en Heidegger. También autora del libro de Byung-Chul Entre Oriente y Occidente. Muchas gracias. Zulema, te escuchamos. Gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes. Nosotros estuvimos hablando de Luz Salomé y de sus obras en Lucha por Dios, que era una novela, y Figuras femeninas en la obra de Henrik Ibsen. Hoy me gustaría presentarla desde otro aspecto, como biógrafa, en su obra Friedrich Nietzsche en sus obras. Bueno, como bien dijo Virginia, este libro lo escribió en 1894 y relata especialmente las vivencias que ella tuvo con el filósofo en un breve periodo, porque fueron 7 meses en los que ella compartió en Teutoburg durante sus investigaciones. En sí, el libro iba dirigido al grupo de sus seguidores, que no eran muchos, y que, como él escribía en aforismos, muchas veces se corría el peligro de la mala interpretación o manipulación.
escribiéndolos como parte de lemas, tendencias e incluso en política, algo que siempre estuvo alejado de. Bueno, ahora vamos a ver la foto del libro, la carátula. En la carátula los vemos a ellos en una foto icónica, la única vez que estuvieron los tres juntos, fotografiados, porque a Paul Rée no le gustaban sacarse fotos. Y Nietzsche, para hacer un chiste, un día que estaban en Roma, lo invitó a sacarse esta foto y bueno, él accedió. ¿Qué es lo que quiere mostrar Luz Salomé en el libro? Cómo era el hombre Nietzsche, con sus ilusiones, decepciones, y su fuerza, alegría, como así también la parte negativa, ¿no? Sus penas, el sufrimiento por sus enfermedades. Es decir, ella quiso mostrar al Nietzsche real, ese hombre que encarnaba e interiorizaba su búsqueda de la verdad. Nosotros en encuentros anteriores vimos que Rée era completamente diferente, era objetivo en sus investigaciones. Él estaba de un lado, la investigación del otro. En cambio, Nietzsche no era así. Todo lo que hacía lo sentía en lo más profundo de su ser, y una vez convencido que ese era el camino, lo que hacía era intentar ser filósofo, filólogo, músico, profeta, pero hacerlo bien y darlo a conocer. Sería imposible, según Luz Salomé, conocer una obra sin conocer al creador, que tenía giros, cambios, regresiones. ¿Por qué digo regresiones? Porque más de una vez dice, no, se contradijo en esto o en lo otro. No, es el mismo problema, que él lo enfoca desde distintos ángulos, a veces poniéndose en la piel de filólogo, otras veces de filósofo y otras de profeta. Ahora vamos a ver en este slide el contexto hermenéutico. Comienza el libro de una manera misteriosa, porque dice, dedicado al fiel recuerdo de alguien quien no nombro. Todos sabemos que está dedicado a Paul Rée, y se marchó cuando ella se casó con Andreas. Después viene el prólogo. En el prólogo ella escribe, a modo de prólogo, transcribe una carta que Nietzsche en 1882 le envió. Yo les voy a leer el primer parrafito nada más, que dice: mi querida Lu, su idea de una reducción de los sistemas filosóficos a las actas personales de sus creadores es precisamente una idea que procede de un cerebro hermano. Yo mismo en Basilea explicaba historia de la filosofía antigua en este sentido y con gusto decía a mis oyentes, este sistema puede estar refutado y muerto, pero la persona que se halla detrás es irrefutable. A la persona es imposible matarla. Por ejemplo, Platón. Entonces, ¿qué vemos con esta carta? Primero, ella quiere mostrar una especie de amistad, de intimidad con Nietzsche, no que ella escribe desde afuera, sino que ella lo estaba viviendo con él. Y segundo, cuando dice que son cerebros afines, porque los dos piensan lo mismo, a pesar que uno estaba en Basilea y la otra en San Petersburgo. Pero él nunca se imaginó que lo que él decía le iba a ocurrir a él también, porque la persona Nietzsche está más allá, es irrefutable. Es decir, es imposible matarlo. Nietzsche está hoy tan presente como lo estaba hace un siglo o dos, no, un siglo y medio. Lo hagamos más bien. Para Lu, la tarea del biógrafo consiste principalmente en interpretar al pensador desde el hombre. Entonces, esto es muy aplicable a Nietzsche, porque en ningún otro caso coinciden tanto el espíritu externo de su obra como el retrato interior de su vida. Entonces, para quien quiera comprender los escritos de Nietzsche, nos dice Lu,
que debe tener en cuenta el recogimiento en el que se hallaban todos sus pensamientos, a la envoltura viva que los cubre de formas diversas, porque en el fondo, si analizamos la obra, él escribía para sí, ya que se describía a sí mismo, y solo a su propio yo lo iba transformando en pensamientos. Por eso el valor de sus pensamientos no radica solo en una originalidad teórica, sino que se puede fundamentar y refutar de forma dialéctica, pero la confesión íntima que se muestra en sus obras es algo único, porque es una personalidad hablando de su singularidad. Entonces, claro, para ella eso era lo interesante, si no nunca se iba a entender lo que él escribía, porque si se quiere partir de vivencias exteriores, se tendría solamente una cáscara vacía. Esa es la idea de Luz. Una cáscara vacía en la que se esfumó el espíritu. ¿Por qué? Porque referente a lo externo, Nietzsche no vivió nada, no vivió tanto, no era una persona tan activa. Lo que era increíble era lo profundo e interiorizado que se revela en sus diálogos, en sus escritos, cuando habla con otras personas y en los pensamientos de sus obras. Porque, según Lu, la suma de monólogos, que en esencia son sus numerosos tomos de colecciones de aforismos, configuran una gran obra de memorias, de cómo fue todo el pasar de sus vivencias, pero casi todas las vivencias fueron interiores. Toda la expresión de su ser se hallaba como agitada, en constante movimiento, por una vida interior muy intensa. Y él al principio trató como de mantenerla, de tenerla reservada, pero luego se abrió sobre todo la parte de Zaratustra. Entonces, a ella le atraía ese misterio, esa soledad que él tenía, y le daba una impresión de una persona que su vivencia interior era tan potente y tan atractiva que lo mejor que podía hacer era escribir. Bueno, Lu dividió en 3 partes el libro: su naturaleza, sus transformaciones y el sistema de Nietzsche. Luego, más adelante, hace como un breve resumen de su vida, en el que ahora no viene al caso entrar porque solamente son algunos datos biográficos, y resume su vida creativa en 3 periodos. En la siguiente, ahí está, sus 3 periodos. El primer periodo es de 1868 a 1878. En esta época aún hay rastros metafísicos, era el apogeo de su amistad con Wagner, seguía pensando que la filosofía de Schopenhauer era la mejor, el culto al genio, la voluntad, los instintos, era todo un Nietzsche completamente distinto al de la segunda fase, que es 1878 a 1882, que muestra un Nietzsche más racional, positivista. Es aquí cuando aparece su gran amistad con Paul Rée, cuando escribe Humano demasiado humano, y se enfoca en la transvaloración de todos los valores. Y presta un poco más de atención al conocimiento científico. Y el último periodo creativo es de 1882, 1883, cuando comienza a escribir Zaratustra, hasta 1889, que es cuando ya deja de escribir. Es un periodo místico. Él quiere crear, muchos dicen, una especie de nueva religión sin la base intelectual, pero en sí lo que quiere crear es un nuevo modo de vivir.
distinto al que venían llevando hasta el momento. Más adelante, y aquí viene la originalidad, lo describe físicamente. Bueno, es, a mi entender, yo les voy a leer algunas partes, es una forma amorosa, agradable, bien intencionada de describirlo, aunque muchos no lo tomaron así. Por ejemplo, dice que él no tenía nada extraño, nada que sobresalga, que era un hombre de mediana estatura, vestido de manera sencilla, pero extremadamente pulcro, que tenía rasgos suaves, podría pasar fácilmente desapercibido en una multitud, no era el hombre que se destacaba. Después le gustaba mucho la boca que él tenía, que la tenía siempre tapada por su bigote, pero le llamaba a Lula la atención la forma de sonreír, apenas perceptible, que para ella era un símbolo como de ironía, y él era irónico. Todo su aspecto daba esa impresión del hombre que vive aparte, que está sumido en sus propios pensamientos, pero a ella le gustaban sus manos. Y les voy a leer lo que cuenta de las manos de Nietzsche. Dice, incomparablemente hermosas y de noble formación, hasta atraer de manera involuntaria hacia ellas la mirada, eran sus manos, en las que hasta él mismo creía que revelaban su espíritu. Bueno, él ya lo había dicho en Más allá del bien y del mal, hablando de las manos. Y en el parágrafo 25 dice, no, perdón, el parágrafo 288 nos dice, hay hombres que inevitablemente tienen espíritu por mucho que quieran andarse con rodeos y pretextos y pretendan cubrir con sus manos sus ojos delatores, como si las manos no fuesen delatoras. Es decir, él compartía esa idea. También a ella le gustaba el lenguaje de sus ojos, que por ser una persona tan corta de vista, ella esperaba que tuviese problemas, y sin embargo los señala como que eran pastores y guardianes de tesoros, de mundos secretos, que ninguna mirada intrusa podía deducir. Bueno, su escasa vista sabemos que le otorgaba unos rasgos especiales, pero no los que la gente creía que podía tener. Para ella reflejaban impresiones externas y variables y devolvían lo que acontecía en su interior, como cuando decimos los ojos son el espejo del alma. Bueno, parece que en él se daba, porque ella sentía que los ojos penetraban en la intimidad, porque él era siempre un buscador de conocimientos, y cuando él se mostraba tal cual era, durante, por ejemplo, un diálogo que tenía con ella, o intercambio de ideas, él siempre parecía que en su mirada había una enternecedora luminosidad, pero cuando su estado de ánimo era sombrío, eran melancólicos. Entonces, claro, a medida que vamos viendo cómo lo describe, algo que no era muy común, hacer todo este análisis para describir a un filósofo, vemos que hay amorosidad, que hay amistad, que lo hace de buena fe. Entonces, a ella también le llaman la atención los modales. Y acá dice, en la vida normal, Nietzsche era de una gran cortesía y de una suavidad casi femenina. Era de una benévola ecuanimidad y le agradaban las formas elegantes en el trato social, y no obstante, siempre había cierto goce en el disfraz, abrigo y máscara de una vida interior que casi nunca se descubría. Que hay una forma poética de describirlo. Y el Nietzsche a sí mismo se describe como que, aparte de máscaras, hay como una piel, una doble piel. Y en Humano demasiado humano nos dice, la piel delata cosas, pero oculta muchas más. Pues bien, uno oculta sus opiniones o se oculta
detrás de ellas. Y en Más allá del bien y del mal, vuelve al tema de la máscara. Y dice, todo lo que es profundo ama la máscara. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Más aún, en torno a todo espíritu profundo, crece constantemente una máscara. Este es el famoso parágrafo 40, ¿no? De Más allá del bien y del mal. El motivo era como ese aislamiento interno, él para poder estar en sociedad, lo usaba de esta manera. Aparte lo describe en las relaciones que él tenía. Le gustaban las relaciones de a dos. Cuando era amigo de Wagner, era amigo de Wagner. Todos sus ojos en Wagner. Cuando era amigo de Re, lo mismo. Cuando quiso ser novio de ella, también. No funcionaba del todo bien, porque los demás eran abiertos, les gustaba estar en sociedad, en grupos, pero bueno, a él le gustaba así. Ahora vamos a ver la otra parte del valor del sufrimiento. Sobre la soledad y el sufrimiento hay muchísimos aforismos dispersos en sus obras, y siempre él habla de que existe una fortuna mayor y un grado más elevado de creación, merced al soportar y sufrir heridas, tanto físicas, porque recordemos que él por su salud no andaba muy bien, como espirituales. En una palabra, él veía como el heroísmo del sufrimiento era un ideal. La propia y penosa imperfección lo lleva a ese ideal. Y en Humano demasiado humano dice que nuestras carencias son los ojos con que vemos el ideal. Pero él se pregunta, ¿qué es lo que nos hace heroicos? Es enfrentarnos a la vez a nuestro mayor sufrimiento y a nuestra más alta esperanza. Bueno, en la medida que se encierra en sí mismo, este solitario tuvo que escindirse. Y ahora en el siguiente slide vamos a comprender cómo es, porque se escinde en cantidad de pensadores. Él mira el problema desde un ángulo objetivo, sentimental, racional. Entonces por eso dicen se divide en varios pensadores, porque solamente de esta manera él podía avanzar. Entonces había como que enterrar al que estaba para que nazca lo nuevo. Y en Zaratustra lo dice, en el parágrafo 46 dice, solo donde hay sepulcros acontecen resurrección. Porque él consideraba que había dos clases de personas. La persona de acción, que siempre va a ser el individuo indiviso, el que está inconmovible, el que está firme en sus decisiones. Pero Nietzsche a sí mismo se consideraba el hombre de conocimiento. En vez de buscar una asociación firme de sus instintos que los proteja y mantenga, deje que se dispersen todo lo que sea posible, y cuanto más extensa sea el área que puedan abarcar, tanto mejor. Porque no se puede mantener uno firme y pensando siempre lo mismo durante toda la vida. Debe haber un arco de cambio, un crecimiento, y eso es lo que trata de explicar cuando dice la vida es un medio de conocimiento. Esto lo dice en la Gaia Ciencia. Y de este modo, él mismo renuncia voluntariamente a la unidad, porque dice que cuando una persona más polifónica es, más aprende y más conoce. La discordia da vitalidad. Y escribe un hermoso verso en la Gaia Ciencia que dice, agudo y tierno, vasto y fino, familiar y raro, sucio y limpio. Cita de los necios y de los cuerdos. Todo esto soy yo y quiero serlo.
paloma, serpiente y puerco a la vez. Bueno, ahí vemos por qué él, a veces hablamos de él como músico, como pensador, sabía muchísimo de historia, filólogo, porque él va cambiando y eso es lo que le gusta. El aspecto religioso, hablamos en capítulos anteriores, en encuentros anteriores, y lo que sí es la ambigüedad, porque él siempre necesitó de Dios y fue un buscador de lo divino, pero por otro lado lamentaba tener que negarlo. Para él el hombre se podía elevar, a pesar de estar al borde del precipicio, podía elevarse, porque en el hombre se reúnen criatura y creador. Es una frase muy célebre de él también. Además, recordemos que él pasaba de la euforia a la depresión. Se preguntaba, ¿de dónde provienen las montañas más altas? Preguntaba Zaratustra. Y entonces decía, vienen del mar. Esta prueba está escrita en sus rocas, que en las paredes de sus cumbres. Entonces, desde lo más profundo, tiene lo más alto que alcanzar su altura. Y para él era eso. En la profundidad, en el fondo donde llegaba, era donde después, como el ave fénix, se elevaba a las alturas. Y un capítulo especial es su risa. Por eso decimos con una sonrisa hacia el ocaso. Nietzsche pronunció una vez la paradójica sentencia en La Galla Ciencia. Reír significa ser malicioso, pero con buena conciencia. Entonces, hoy nos llega hasta nosotros un doble tono conmovedor. Y así cierra Lu el libro, hablando de su risa, que Nietzsche tenía la carcajada de un loco, pero la sonrisa del vencedor. Bueno, hasta aquí hemos visto una breve reseña biográfica que escribió Lu, que no fue la primera sobre Nietzsche, ya que había un escritor sueco, Ola Hansson, que había hecho 2 años antes una, pero era una descripción secuencial. Son todos los datos, en tal año nació, escribió esto, escribió lo otro, pero en ningún momento hizo lo que buscaba Lu, buscar el sentido profundo y personal de la existencia de Nietzsche para brindar un retrato integral. Ella contaba con experiencias propias, las cartas a Re y a ella, que fueron muchísimas, una aguda percepción, y su tendencia al análisis psicológico de la personalidad. Pero vamos a ver también cómo fue la reacción de familiares y amigos. A la hermana de Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, no le gustó para nada esta obra. Ella había regresado de Paraguay en 1891, donde había ido a fundar una célula aria que se llamaba Nueva Germania. Las cosas no terminaron bien, ya que su marido, el doctor Foster, se suicidó, vuelve a Alemania y se dedica exclusivamente a la creación del archivo Nietzsche. Todos los amigos de Nietzsche, personas cercanas, alumnos, compañeros, le brindaron enseguida su apoyo y dijeron que parecía una muy buena idea. Entonces empezaron a trabajar con ella. Pero las cosas no eran muy fáciles. Primero porque Lu lo escribió un año antes y ella primero quería refutar ese libro para después dedicarse al de ella. Grave error. Recién en 1895, un año después, escribió La vida de Friedrich Nietzsche. Para ello contó con la ayuda de Peter Gast, el convidado de piedra, que se llamaba Henrik Kesselitz. Él le ayudó con muchas cartas, porque ellos tenían una correspondencia copiosa. Pero en un momento, Gast dijo que Lu había inspirado a Nietzsche para Zaratustra. Por supuesto, al otro día fue expulsado del archivo Nietzsche porque no se podía hablar bien de ningún ángulo de Lu. Para Elizabeth,
no era un libro sobre Nietzsche, sino contra Nietzsche. Pero no era en contra de Nietzsche, mostraba al verdadero Nietzsche. Lo que iba en contra era de lo que ella quería hacer, era crear una idílica ilusión de un Nietzsche inexistente, y ella quería inventar un pasado que no había existido. Ella lo pintaba como un líder rebosante de espíritu germano arcaico, un luchador fuerte, estable. Se imagina cuando se leía la descripción de Lu, que era de una suavidad extrema, muy agradable. Claro, era por lo opuesto. No era un guerrero desafiante. Ella escribió 1300 páginas en la biografía, pero hubo muchísimos problemas. Porque la intención de ella, más que la verdad, era establecer un mito. Y para eso había que dibujar muchas cosas, como diríamos en Argentina. Lo bueno es que Elizabeth coleccionó durante años todo el material sobre Nietzsche y evitó que se pierda. Entonces el archivo Nietzsche conservó muchísimo. Pero los amigos de Nietzsche, que al principio estaban entusiasmados con la idea, como Kegel, Hofmiller y hasta Steiner, abandonaron el proyecto porque descubrieron que Elizabeth manipulaba, falsificaba y hasta suprimía partes de texto que no encajaban con la perspectiva que ella quería crear. Entonces era algo mentiroso. Por ejemplo, lo más criticado fue que retuvo 11 años la publicación de Ecce Homo para arreglarlo. ¿Qué le quería arreglar? A veces, como hablaba de sí mismo, a veces hablaba en contra de su mamá y su hermana. Y ella quería dar la impresión de ser una hermana devota, muy amada por su hermano, cuando todos sabían que no era así. Incluso cuando muere Peter Gast, ahí descubren en muchas cartas que Nietzsche le había enviado lo cansado que lo tenían la mamá y la hermana. Entonces, claro, un libro quería mostrar una cosa y en el otro se hablaba la verdad, cómo era verdaderamente el hombre. Bueno, este ataque de Elizabeth finalmente a Lu la benefició, porque lo único que hizo fue despertar curiosidad por su obra. Bueno, estas son las dos biografías que salieron. ¿Qué nos dejó esta biografía de Lu? Novedades en biografías. Primero, una descripción integral, no hacer una suma de datos. Creo que se asemeja más a lo que piensa Ricoeur de cómo se escribe un relato. Después, la división de la obra en tres partes, en tres periodos creativos de Nietzsche, que se mantuvo durante todo el siglo, porque cada vez que iban a estudiar a Nietzsche se usaba esta división que había hecho ella. Y tercero, el valor de las vivencias y su análisis psicológico para poder escribir un libro sobre algo. Bueno, espero que les haya gustado y los dejo con Silvia y Lu como novelista. Gracias. Ahí está. Ahora sí, gracias, Zulema. Quisiera, ante todo, bueno, presentarles a Silvia. Ella es licenciada y profesora de filosofía, licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, posgrado en gerontología, coautora del libro Sujeto y Edad, Clínica y Psicoanálisis, de María Caponi y Silvia Lucchesi de Olazo. Miembro activo de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, directora de revista de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, incorporada a Latindex, CONICET y Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Artículos publicados en Eudeva y en Revista de Psicoanálisis Vincular de la APPG. Especialización en investigación educativa de la del Instituto de Estudios de Ciencia de Ontario en Toronto, Canadá.
Bueno, Silvia, gracias y te escuchamos con atención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias al Centro de Hermenéutica por esta invitación y a todos los presentes en este encuentro virtual. Este libro, Fenishka, un desvío, escrito en formato de 2 relatos, por Lu Andrea Salomé, nos lleva a planteamientos e interrogantes y respuestas acerca de una época y un mundo intelectual y artístico apasionante y controvertido. Escrito en 1898, a los 37 años de Lu, constituye una trama interrelacionada para un pensar arriesgado, sensible y agudo de finales del siglo XIX. Se trata de un mundo esteticista y estetizante de este siglo europeo, el cual dio lugar por su misoginia a la radicalización del pensamiento por los derechos de las mujeres, relegadas en la época a la categoría de modelos, amantes o destinadas al matrimonio. Los relatos son ficcionales, aunque recogen memorias o vivencias de Lu a través de las máscaras de sus personajes, probablemente por su incapacidad de expresar aún libremente sus ideas de libertad. Muestran que la profesión o las artes constituyen una dificultad y un conflicto en caso de una relación amorosa estable. La vida y escritos de Lu forman parte de un vitalismo en el cual vivir al máximo en libertad sería la única carrera que valdría la pena emprender. La raigambre nietzscheana está esbozada y mostrada en sus obras. Veladamente también se expresa que la vida elegida por las protagonistas podría conducir a la promiscuidad, hermanada con los prejuicios de la época. En Fenishka, la protagonista tiene un sueño en el que se percibe como una grisette, que en los comienzos eran las costureras de París, luego prostitutas. En algún sentido, las protagonistas de la libertad deberían asumir sus consecuencias como situadas al borde de un abismo. Aunque el tema es controvertido, Lu ha sido pensada como feminista. Se reconoce en nosotras, pero en otros textos usa el nosotros cuando lo que se deriva del contexto está referido a ella y a su madre. Por eso, acá va a aparecer en realidad su verdadero nombre, Lu Andrea Salomé. Hasta ese momento usaba un seudónimo masculino, Henry Lu. Acá verdaderamente indica esto el inicio de su liberación interior. A ver la que sigue. Aparecen en esta obra conceptos germinales apropiados y fundamentales para el psicoanálisis que formarán parte del último periodo de su vida, como deseo, sueños, inconsciente, pulsiones, el goce, y expresa además la narrativa del movimiento feminista que se gestaba en este periodo. Ambos relatos reflejan una perspectiva propia de su subjetividad para desentrañar una realidad sociocultural que no la representa en la búsqueda incesante de su propia verdad. Aclaramos que Lu, a partir de los 50 años, ya lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, se dedica exclusivamente al psicoanálisis. Es interesante cómo se van gestando estos conceptos sin haber tenido todavía el encuentro con Freud, que fue muy posterior. La que sigue. La obra mantiene un dinamismo especial en cuanto al arquetipo de mujer libre sin caer en el estatuto de superioridad. La tendencia de Lu es fraternal, como la de toda su vida. El lenguaje es claro, simple,
A diferencia de textos posteriores, como Aprendiendo con Freud, que es de 1912-1913, pues ha acrecentado para esta época su saber filosófico y poético, demostrando su capacidad de absorción, su curiosidad, la potenciación de sí misma, para llegar a constituir a la enigmática, brillante y admirada mujer de su época. La que sigue. El argumento es así, aproximadamente. Max Werner y algunos amigos van a un café a disfrutar de la noche parisina. Se sienta junto a Fenichka, también la llaman Fenia, una joven estudiante rusa. Ella, ante una agresión sufrida por una joven, en otra mesa se solidariza de inmediato. Al salir, Max la acompaña y descubre a una mujer extraordinaria. Se reencuentran un año después en Rusia, en un evento familiar, y su atracción es inmediata, pero él está comprometido. La enigmática Fenichka le cuenta que también tiene encuentros con un hombre que le importa mucho conservar su reputación y que no está interesada en absoluto en el matrimonio. Ella se solidariza con esta joven que sufrió la agresión y que tampoco es defendida por su pareja. Ella, como en un acto de compasión. En otros escritos he leído que ella entiende la compasión como simpatía, pero también como como que puede aparecer la idea de que ella misma o uno mismo puede sufrir lo que el otro está sufriendo. A ver la que sigue. Comienzan los pensamientos de Fenichka. Estamos entrando en la batalla por nuestra libertad, por nuestros derechos, de lleno en la vida. Quien de nosotros se dedica al estudio no lo hace solo con la mente, con la inteligencia, sino con el deseo, con todo el ser. No conquista el saber, sino un pedazo de vida repleto de emociones. Cuando Max y Fenichka pasan por una galería de arte, encuentran ilustraciones de El demonio de Lermontov, que muestran al demonio seduciendo a Tamara, su entrega y muerte. Fenichka cita, sonriendo, al alto cielo quiero elevarme y descender a las profundidades del océano. Todo lo terrenal te lo entrego. Solo ámame, ámame. Fenichka explica que así habla el demonio después de ahuyentar al ángel de Tamara, poema basado en el mito bíblico del ángel caído que se levanta contra Dios. El amor del demonio por Tamara es mortífero, pues el contacto le lleva a la muerte. Este libro no fue editado en su época por tratar temas demoníacos, y Fenichka explica que esta imagen se encuentra en casi todas las casas de su infancia. Esta referencia improvisada, como otra posterior en el otro relato, Un desvío, muestran el interés de Lu por el amor, el arte y las letras. La que sigue. Max, su compañero, le pregunta, ¿no se imagina usted al amor también como algo demoníaco? Aludiendo al poema anterior. Y ella responde, al contrario, lo compararía con un pan bendecido con el que saciamos a diario el hambre, con la corriente de aire fresco a la que abrimos todos los días nuestras ventanas. La que sigue. En una comida con su tío Misha, se entera que han difamado su nombre porque ella parece que estaba de noche con un hombre a altas horas de la noche. ¿Qué hace ella con esta difamación? Yo no me devanaré los sesos, dice. Hasta mañana lo habré arrojado todo muy lejos, lejos de mí. Y alude así a los prejuicios sociales y culturales. Se libera de ellos, no los hace propios, porque ser protegida además por su tío solo le causa incomodidad.
no desea ser tratada como una frágil pieza de cristal. Yo no lo soy, expresa. El que sigue, en el texto aparecen relatos de sueños persecutorios y haciendo referencia al inconsciente dice: yo creo que nuestros pensamientos sensatos tienen muy poca influencia en el entramado de los sueños. Nos valoramos de otro modo a nosotros y a las cosas, tal vez de manera confusa y desordenada, pero sí muy sincera. Este sueño es ese en el cual se visualiza como Grisette, y aparece aquí como un sentimiento de culpa. ¿Qué o quién la persigue? ¿Los mandatos y las normas de la época? El que sigue. En un anuncio del modo de actuar de su vida afirma: para mí no es extraño ni novedoso compartir intereses y actividades con un varón en algo que me interesa y estimula intelectualmente. No lo puedo pensar como objeto de vida, hogar, familia, hijos. Es algo que me es completamente ajeno. Su relato termina con el tema de la liberación femenina. Le agradece a su enamorado, se suelta de él para ingresar a una nueva existencia. ¿Qué sigue? Ahora vamos a entrar en el otro relato, que se llama un desvío. En alemán tiene otra palabra que indica exceso o desenfreno. Vamos a leer una nota de Lu, que me parece que también tiene mucho que ver con su modo de ser, con su forma de ser. Vamos a ver si no resulta que la mayoría de las llamadas barreras insuperables que el mundo traza vienen a ser inofensivas rayas de tiza, como aludiendo a su capacidad para traspasar esas barreras. El que sigue, por favor. En este texto, Adine es una pintora. Estaba enamorada de Beno, o eso creía. Para alegría de su madre, Beno era un psiquiatra. Para alegría de su madre se comprometieron y a él lo nombraron director del área de psiquiatría en un nosocomio. La amiga de Adine, Gabriel, no comprende que ella sea tan sumisa frente a Beno con esa extraña mezcla dulce y dolorosa. Se rompe el compromiso y Adine se enfrenta a una situación clave en relación con un hombre, o con los varones en general. Lo mismo sucede con Gabriel, con la baronesa Daniela, una paciente lisiada de Beno, con su nodriza, a la que recuerda golpeada por su marido, e incluso con su madre, a la que la une una relación particularmente tierna y agradecida. El núcleo alrededor del cual parecen girar los dos relatos no es exactamente la dificultad de las mujeres para acceder a una educación o a desarrollar una rama del arte, como sería la pintura, sino más bien el cómo hacerlo y a la vez mantener una relación amorosa relativamente sólida, estable y digna, y a su modo gozosa. No puede compatibilizar ambas tareas. Adine, dijimos, Beno son los personajes principales, su amiga Gabriel, la baronesa Daniel, lisiada, la nodriza de su infancia y su madre. Aparecen aquí otra vez, nuevamente, conceptos germinales del psicoanálisis. El inconsciente, nada menos. ¿Cuánto menos depende nuestra vida de lo que vivimos y hacemos conscientes? ¿Y cuánto más de las impresiones nerviosas secretas que no controlamos y que no tienen nada que ver con nuestra vida individual? Aparece acá el concepto de inconsciente equiparado a impresiones nerviosas secretas que no controlamos. La que sigue. Acá emergen recuerdos también de su infancia, los golpes del marido a su nodriza
quien lo vive con amorosa sumisión. En el recuerdo, esos golpes permanecían ligados indudablemente a especiales placeres de la vida, al goce de las mujeres eslavas. ¿Cuán casual es el condicionamiento de un recuerdo? ¿Acaso no son miles de casualidades que marcan nuestra vida más oculta con una violencia secreta por haber sacudido temprano, muy temprano, nuestros nervios y nuestros sueños? De alguna manera también preanuncia la importancia que tiene para todo ser humano, que tienen los primeros años de la vida y los acontecimientos vividos en ella, en esta etapa, especialmente los acontecimientos traumáticos. Alude en el anterior, por favor, en el recuerdo, esos golpes aparecían ligados indudablemente a placeres de la vida. Podríamos decir que eran como de goce de las mujeres eslavas, dice ella, aludiendo sin duda al sadomasoquismo. Sometidas casi cual perros, elevando canciones populares en los reencuentros posteriores. La que sigue también alude al matrimonio de sus padres. Lo considera un matrimonio ejemplar. La madre, von Salomé, y el padre, Gustav von Salomé, que formaba parte de la corte del San Nicolás, nada menos. Mi madre querida, dice, hacía todo lo que quería mi padre, y él todo lo que quería yo. Él poseía habilidades artísticas y sentía una ternura insensata por su única hija mujer. Él me dio las primeras clases de dibujo y me eximió de las tareas propias de las niñas burguesas. Mi buena madre solía sacudir la cabeza, pero como me parecía mucho a mi padre en sus deseos y temperamento impetuoso, me amaba con mayor entrega, precisamente en lo que más me diferenciaba de ella. Acá vemos, en realidad, mecanismos psicoanalíticos como el de proyección e introyección, ¿no? Que luego explicaremos. Sometida a un posible compromiso con Beno, afirma, el ideal de ama de casa para ella poseía las características de mártir y asceta. Y posteriormente hay un significativo diálogo con su madre. La madre le dice, ¿no te parece que a esta altura podrías haberte enamorado de alguien y darme un nieto? Aline, no tengo la culpa de no enamorarme. La madre, eso te pasa porque pintas, hija. Aline, cuando pintas en realidad estás un poco enamorada, pero es tan volátil y con eso no me puedo casar. Así que, ¿cómo darte un nieto? Hay una expresión en el texto para rescatar. Mientras se pinta, se piensa. Un pensar creativo. Aparece también un encuentro de Adin Lu, convengamos que es ella, con la baronesa Daniel, quien se encuentra lisiada, liberada de su dolor por el tratamiento con Beno, recuerdan que era el psiquiatra, preanunciando la cura por el psicoanálisis. La baronesa expresa la felicidad que le producen la literatura, la historia y la filosofía, lo que le posibilita superar una violencia interna, un desconsuelo, una pena reprimida, pulsiones sublimadas, según el psicoanálisis. Adin dibuja posteriormente a la baronesa lisiada. Su madre lo desaprueba por su deformidad, pero para Adin es belleza y hermosura, pues representa a la felicidad. La que sigue. El contacto con una edición de La muerte de Wallenstein de Schiller posibilita el recuerdo del monólogo de Tekla a su amado Max y posterior suicidio ante su tumba.
Se trata de un poema que alude a la muerte, al amor perdido, al dolor, al duelo. La flor se ha ido de mi vida, fría y pálida la veo ante mí, pues él a mi lado, como mi juventud, transformó la realidad en sueño, tejiendo en torno a la vulgar claridad de las cosas, la dorada fragancia de la aurora. En el fuego de su sentimiento amoroso se alzaron, ante mi asombro, las pedestres figuras cotidianas de la vida. Cuanto pueda aspirar aún en adelante, lo bello se ha ido y no volverá. En el monólogo a Max en la muerte de Einstein. Hay en Adin Lu un rechazo a todo lo que no sea abismo y peligro. Hay un abrirse a lo abierto, a lo insondable, en relación a la vida o a la muerte. ¿A qué sigue? El relato, un desvío, muestra el conflicto y las expectativas que se depositan en Adin Lu como mujer y su recorrido individual que poco a poco la alejan de tales expectativas. ¿Por qué Lu aborda estos temas? Porque responden a la cultura y ambiente epocal y a un cambio que lentamente se venía instalando, reflejando las indagaciones que más inquietan a su subjetividad. Una ruptura de un paradigma que afecta al mundo que habitamos hoy. Si Lu se aparta de la norma a través de un desvío, es por considerarla injusta, en falta, desmedida, porque requiere de un desvío del camino trazado de antemano, de un gesto de atrevimiento, para producir una nueva vida, un nuevo lenguaje, el lenguaje de la libertad. Bueno, muchas gracias, Silvia. Te agradecemos esta descripción que has hecho de las dos novelas de Lu. Y ahora vamos a invitar a la audiencia, ¿sí?, a responder esta pregunta en el Mentimeter, como hacemos en todos los encuentros. ¿Qué rasgos destacados de Lu encuentran en sus obras? Aquí nombramos las obras que fueron tratadas en con estas dos expositoras. Y obviamente le vamos a poner en el chat el link para que ustedes puedan ingresar. Así que vamos pensando qué rasgos destacados de Lu encuentran en sus obras. Aquellos que no puedan hacerlo a través de este link, lo pueden hacer a través del chat. Ahora se los vamos a colocar. Bueno, muy bien. Ahí ya lo coloqué en el chat. Pueden ingresar. Ahí van viendo. Ahí van apareciendo. Ya lo voy a compartir. Ahí lo vamos a compartir. Ya tenemos han ingresado al chat, así que también voy a poner. Mira, hermanos, operación. La cara de felicidad, la sonrisa. Ay, Bien.
Bueno, ¿Pudiste compartir? Ah, ahí está, ahora sí. ahí estamos, sí, estaba escribiendo las últimas palabras que nos... ¿Podemos poner alguna otra más que no esté? Si son tan amables de dictármelas, Paula. No, sí, superación, está en el chat. Originalidad arriesgada. Vamos a ver si entran las dos. Sí. ¿Alguna otra? Compasión. Amiga, hermana. Esa sí, ahí ya están. Amiga, hermana, ya está. Compasión. Bien, ahí Superación, vamos. ya te la dije. Autenticidad. Bueno. Autenticidad. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Esperen que vamos a... Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces ya con esto es suficiente. Podemos darle lectura. Silvia, te invito a que puedas leerlas. ¿Todavía no? Ah, perdón. Sí. ¿Ahí las ves? Sí. Si no, le pido su libro. A ver. Está Yo la muda. estoy viendo. Ahí está. Vamos a volver a compartir. A ver, Silvia, si lo podés ver. Sí, sí. Ahí está. ¿Ahí los ves? Y los veo, los veo. Bien, bien. Entonces, ¿qué rasgos destacados de Lu encuentran en sus obras? Te invito a que los leas, Silvia. Y, bueno, están todos más o menos en el mismo tamaño. Habla de abismo de lo divino, transgresión, compasiva, solidaria, luchadora, atrevida, hermana, superación, amiga, honestidad, rebeldía, curiosa. La verdad es que sí, es una mujer que tiene un poco de todos estos rasgos, ¿no? Agregaría también amorosidad, ¿no? Es una mujer que es amorosa, muy comprometida con la vida y con la naturaleza. Recuerdo haber leído que le interesaba mucho el pensamiento de Spinoza también. Sí. Le interesaba, ¿no? Usted es la filósofa. Sí. Me parece que sí. Esta mirada hacia el todo, hacia la naturaleza, a la necesidad en Spinoza, ¿no? No sé qué más dicen. Bueno, es lo que se me ocurre en este momento. A mí la verdad me gusta honestidad, porque realmente cuando escribió la biografía de Nietzsche, lo hizo de una manera honesta, mostrándolo como realmente era, sin esas ideas de no quiero crear una falsa ilusión sobre él. Y en lo que vos comentaste de los dos cuentos, bueno, ella se muestra honestamente cómo es, cómo piensa, se abre al lector. Por eso me gustó elegir esa palabra, honestidad, ¿no? Me parece que es muy acertada. Sí. Gabriela está pidiendo la palabra. Sí, Gabriela. Sí, felicito a ambas expositoras desde ya muy claras y brillantes. Tendría una pregunta para Silvia. Sí. ¿Qué importancia le daba Lu al análisis de los sueños? ¿Y qué alcance tenía ese análisis? ¿Si era solo individual o si era extensible a una consideración social?
Eh, hola Gabriela. Sí, mira, Sí, pude estar. cuando ella acá esboza algo sobre los sueños en sus obras, pero en realidad cuando se encuentra con Freud y empieza a estudiar el psicoanálisis, bueno, Freud dedica varios artículos, varios, podríamos decir, capítulos de sus obras completas a el análisis de los sueños, al tema de los sueños. Y ella entra muy fuertemente en esa temática de analizar los sueños. De hecho, es así, tal es así que en un momento, lo que nosotros llamamos supervisión, ella le lleva un caso de una niña paciente de ella a Freud para que él la supervise en el análisis que ella hace del sueño de la niña. Mm. Así que esto es, no estamos en un plano social, sino en los sueños son los de cada cual. No hay una equivalencia como en la época de Freud había que soñar con tal imagen o con tal persona significaba tal cosa. Esto no es así en el psicoanálisis. Por eso, lo primero que hace un analista es decir, a ver, ¿con qué lo está usted asociando a su sueño cuando viene con un sueño? Es un regalo que vengan con el sueño, porque en el sueño, dice Freud, se muestra el inconsciente. Es la vía regia al inconsciente. Mm. Pero es de tipo individual, es singular, es de cada uno. Antiguamente sí, había toda una simbología sobre los sueños y las imágenes representaban tal cosa, pero esto desaparece con el psicoanálisis. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, yo quisiera añadir algo. Sí. En el romanticismo, por supuesto, el sueño cobra en una importancia sin precedentes si se considera las consideraciones anteriores. Y hoy, en pleno siglo XXI, Manfred Engel, que es un catedrático de la Universidad de Hagen, eh, tiene una obra muy importante y un grupo de investigación sobre el sueño en las ciencias de la cultura y sostiene que ya no se puede prescindir de ese elemento, pero no como si fuera un cuartito dentro de una casa enorme, sino que todo estaría como permeado por justamente lo que sugieren, lo que aportan los sueños. Quería saber cuál es tu consideración al respecto. Bueno, no, hay como dos líneas respecto de la actividad del inconsciente. Jung, por ejemplo, le da mucha Claro. importancia a todo lo que sean arquetipos, mitos. Toda mi experiencia va más bien a lo singular. No puedo enfocarme de una manera así, universal. Entiendo que es otro modo de enfocar el elemento onírico, pero no lo veo yo desde mi punto de vista. Lo entiendo, lo valoro, pero bueno, son líneas del psicoanálisis. Evidentemente, esa es una línea más parecida a la de Jung, Sí, que se separó de Freud en un sí, determinado sí. aunque estuvieron juntos, ¿no? En cambio, Lu siguió siempre la línea freudiana, Sí, aunque sí. dialogó con todos estos grandes filósofos y psicoanalistas, dialogó con ellos, pero ella se mantuvo fiel al pensamiento de Freud hasta el final. Murió Sí, antes. sí. Bueno, Gracias. no por nada.
Bueno, está observando, pero no tenemos preguntas en nuestro chat. Si alguien quiere realizar una pregunta directamente desde Zule, acá, ¿no desde... no querés comentar alguna de las palabras, Zule? O ya está, Sí, ya yo comentaste. vi honestidad, que fue la que me gustó. Claro, Eh, perfecto. y la buena amiga, sí, siempre fue muy buena amiga. Con los hombres y con las mujeres. Supo separar la parte del amor con la parte de la amistad. Y ese amor de amiga, ella siempre la acompañó. Mm, Ella, por ejemplo, lo amaba a Re, pero como a un hermano. Era, Sí, Eso te iba a era- preguntar, porque vos decías que le dedica la biografía de Nietzsche a Re, ¿no? ella no estaba enamorada de él, Pero lo pero seguía Re sí, queriendo. ella lo quería, lo amaba como a un hermano. Y después tuvo varias amigas con las que recorría Europa, hacía presentaciones de libros. Una era feminista, la otra no, pero ella siempre era compasiva y solidaria. De eso siempre, eh, mm, de su forma de ser. Y bueno, en sí llevaba la vida que le gustaba, con un matrimonio liberal, algo completamente raro para esa época. mm. Ella hacía su vida con amistades masculinas y femeninas y se dedicaba a la investigación, pero con una gran avidez. Nosotros, por cuestiones de tiempo, hemos hablado, Silvia habló de dos historias, pero ella como novelista escribió más de 20 libros, Mm, muy lindos. Lamentablemente no están todos traducidos, y se ni quemaron, difundidos. porque Y también las se quemaron. quemaron muchos por la amistad con Freud, precisamente. Fueron quemados, ¿no? Mm. Claro, estaba el psicoanálisis en pañales y se consideraba que era una ciencia judía. Por lo Claro, tanto, había que eliminar lo más posible. A mí la verdad me dio mucha pena lo que vos contabas, Silvia, de las cartas que se enviaban, esa sí, correspondencia que tenía sí, con Freud. Hubiese sí, sido riquísima para avanzar claro, en este campo, pero bueno, al fallecer sí, ella se quemó todo. Y sí. algunos, Pfeiffer, que fue su biógrafo, pudo rescatarlas. Sí, por hay un Pero suerte. texto que se llama Correspondencia entre Freud y Luke. Hay un texto, Mm, pero muy difícil de conseguir, por otro lado. Se ve que no se ha editado más, o no sé qué es lo que ha ocurrido, pero sí. Mucha correspondencia. O sea, en ese sentido siguió la línea de Freud también, porque Freud se lo pasó escribiendo cartas a todo el sí, mundo, empezando, bueno, con su mujer, porque no estaban juntos al principio, miles de cartas, con Flex, con todos escribía cartas, y también con Lu. Era el medio de comunicación, ¿no?, de la época. exacto. No había, no había mail, no había ninguna Sí, estaba otra más en forma. contacto que nosotros ahora con mail y WhatsApp. sí, Y digamos que es un medio que da un poco más para la reflexión que Twitter, ¿no? La Sí, carta. Sí. Las sí, cartas de Nietzsche a Lu eran realmente maravillosas. Ella tiene algunas en mirada retrospectiva, Mm. que es su biografía. Ahí aparecen algunas cartas y realmente son obras de arte. sí, Comparado a los tweets de ahora. sí. Claro. Bueno, estamos en la época, según Julhan, ¿no?, en una sociedad tan diferente. sí. Sí, Y nos llama la atención que popularmente sueño y deseo suelen identificarse. Y ciertamente ahora las ciencias culturales, antropológicas, etcétera, van recogiendo eso que es el ethos, es la manera de sentir Sí, de la mayoría de la gente.
exactamente. Y, Sí, sí, perdón, te interrumpí. no. No, justamente Freud, cuando explica el tema de los sueños, dice que es la expresión de los deseos reprimidos. Sí, Justamente los deseos que uno reprime en la vida consciente, los vuelca a la vida del sueño, a la vida onírica. Más adelante, bueno, y ahí es como si fueran sueños placenteros porque se expresa el deseo, pero posteriormente tambitambién en más allá del principio de placer, a los sueños de muerte, los sueños destructivos, los sueños sí. que causan dolor, especialmente teniendo en cuenta a todos las personas, los soldados que venían de la guerra y tenían sus pesadillas, Claro. sus dolores y sus sufrimientos, y entonces ahí es donde más, bueno, ella dice, no tanto expresión de deseo, sino también de sufrimiento, ¿no? De destrucción. Porque él va recomponiendo su teoría a medida que la clínica le va mostrando. Claro. Entonces va avanzando, ¿no? En su teoría y no tiene ningún problema en recomponer lo que antes había considerado como verdadero y cierto. También en la misma honestidad de la que estábamos hablando, ¿no? Claro. Porque yo pensaba que también en la película sobre Lu se la ve a ella muy honesta en todos sus tratos, ¿no? Con toda la gente con la que se cruza, como que en ningún momento se enmascara, ¿no? Detrás de lo que la sociedad esperaba que ella fuera, al contrario, es como de una rebeldía así, de una honestidad brutal, diríamos hoy en día. Sí. Que es un valor enorme para una época Claro. tan formal. Teniendo en cuenta el contexto, sí. Claro. Lo que hoy parece osadía, en la época de ella, bueno, ¿qué era? ¿Qué significaba? ¿Qué significado tuvo? Hay que tener mucho valor. Qué valentía también, por eso, Sí. mucho valor. Sí, sí. Y ella en todo momento lo dice, no quiere que le impongan reglas. Ella quiere llevar adelante su vida como le gusta. Si a ella le gusta investigar, no puede tener la responsabilidad de un hogar con niños. Claro, Entonces, claro. claro, ya decir eso es lo que dice Adine, la pintora. Exacto, pero en realidad lo que le pasa es que todo eso, niños, familia, marido, esposo, lo que sea, indica una claudicación ante su ansia de libertad. Es decir, ella no va a claudicar en ese sentido, ¿no? Su libertad es, su deseo de libertad está marcado todo el tiempo, ¿no? Claro, es como su móvil, es como Es un móvil. el amor que la empuja, ¿no? Claro, sí. Por eso está bueno nuestro título, nuestro libro, ¿no? Una vida para la libertad, así lo decimos, y tal cual. Era un outsider, diríamos. Hoy. Esta hermana de Nietzsche no la quería para nada, ¿no? Su lema. No la ya desde el principio le parecía muy liberal que una chica sola de 20 años vaya a Teutoburg a quedarse con el hermano y se queden investigando de noche. Para ella era espantoso. Claro, claro. Sí. Pero Y bueno, debe haber producido también mucha competencia o envidia de muchas mujeres, ¿no? Porque ella se animaba a hacer lo que otras a lo mejor deseaban y no lo podían efectuar. No se atrevían. No se atrevían. Sí.
aparte una educación como la que tenían, tan exigente, nosotros decimos prusiana, pero claro, eran muy estrictos. Y ella Sí. seguía las normas tal cual se las habían enseñado, y de golpe se encuentra con una mujer que está fuera de todas esas normas, que hace una vida muy distinta. Sí, 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 sí. Y es la Ya del vamos, diferencia entre un borrego y un ser humano. Ah, claro, ujú. desde el principio no le gustaba, pero después todo empeoró cuando Lu hizo la biografía. Incluso critica muchísimo al pobre Paul Rey, diciendo que jamás Rey podría haber influido en lo que escribía Nietzsche. Es verdad, no influyó, nadie se copió, pero charlaban de los Mm, aforistas franceses como La Rochefoucauld, ahora no me acuerdo el nombre, La Rochefoucauld. Y entonces, claro, ellos hablaban, comentaban, y después cada uno escribía algo distinto dentro de lo que estaban haciendo. Reestudiaba la conciencia, pero Re era muy buena persona. Ella ya del vamos no lo quería porque era judío, pero Re, cuando se va, estudia medicina, y cuando se convierte en médico se va a Celerina, a las montañas, para atender a la gente pobre, la que no puede ir a centros médicos a atenderse. mm, O sea que era un alma noble. Como él era de una familia acomodada, no necesitaba trabajar por dinero. Entonces dedica sus últimos años a atender a gente pobre en las afueras, en las montañas. De esa manera nos demuestra que era una muy buena persona. Bueno, ella es- tampoco lo quería. La verdad que Elizabeth era un poquito difícil. Mm. Entonces, por eso te digo, lo único que le podemos agradecer es que conservó en el archivo Nietzsche montones de cosas que se podrían haber perdido. Pero Claro. ella, mm, como de la cosa, las perdía también. Sí, mm. probablemente Al marido capaz que lo dejó en el Paraguay. Sí, probablemente haya sentido Suicidó, a celos, saber cómo. muchos celos Hay habrá que sacar sentido todo, de dice. Lu, ¿no es cierto? Su lema, muchos ¿Cuál? celos, Sí, de que sí, era hermano, indudable. de alguna manera se lo sacaba del lado de ella, ¿no? Sí, Entonces, claro. celos, Ella quería ser la figura femenina importante junto a su hermano, y de golpe aparece, claro. como le decía ella, esta rusa, que no No, sabemos de dónde, mm, pero no. no le podemos pedir que compitiera con Lu. Claro, Imposible, es un poco difícil. imposible la Entonces, competencia. encima la descripción que hace, por eso yo leí algunas partes, lo describe como un hombre común, normal, no como ese líder germano de la sí, antigüedad Claro. que se destacaba. Era un hombre normal. Claro, para la hermana le tiraba por tierra todo el trabajo. Ah, 1300 Normal y páginas. bastante, No bastante se puede. atribulado, pobrecito, no solo normal, bastante atribulado, ¿no? Sí, Sí, sufriente. Lo que es muy sufriendo. interesante también su lema es el encanto y el desencanto que sufre Nietzsche con Wagner, ¿no? sí, Porque al principio es una pasión, ¿no? Con su música, Sí, todo, y después se desencanta y se aleja de él, ¿no? De mm, Wagner. sí, de Wagner, sí. Los dos sufrieron mucho esa separación, ¿No? La separación, qué lástima realmente. sí, una lástima. Pero claro, habían estado tantas horas hablando de crear algo nuevo, de rescatar los mitos germanos arcaicos, y de golpe Parsifal aparece cristianizado. Hoy lo Sí, sí, ese entenderíamos. es el tema. no se lo Ese fue, perdonó, eso no se lo no se perdonó lo perdonó. a Wagner, ¿no? Mm, Fue Hoy lo así. entenderíamos, porque diríamos, alguien tiene que mantener todo el espectáculo del Bayreuth ahí con toda la gente que iba. Eso lleva mucho dinero, y si él no estaba en buenos términos con los príncipes, que eran cristianos, si el obispo se quejaba, él se quedaba sin presentaciones. Entonces
el Bill Metal. Yo lo entiendo a Wagner, por qué lo hizo, pero lo podría haber hablado con Nietzsche o algo así. Nietzsche en sí se ofendió. ¿Para qué tanto que hablamos, paseamos y ahora Claro. sale con esto? Como una traición lo vio. Como una traición lo vio. Claro, y era un hombre de grandes pasiones, ¿no? Entonces, no hay un término medio, ¿no? No había término. Digamos que ese lugar de darle amor a un amigo, quererlo, él lo encuentra en Paul Ré, con el que están a nivel, porque son de edades parecidas, y no es tan absorbente como era Wagner. Claro. Por eso es una amistad diferente. Bueno, y en el próximo encuentro vamos a escuchar entonces a Silvia, que nos va a hablar sobre este vínculo profundo, esta amistad entre Freud y Lu, esta mutua admiración entre los dos, Freud y justamente el psicoanálisis, sus inicios, los momentos de su vida junto con Lu, y después a los ojos de Lu, Freud ha sido como un mago, dice ella, ¿no? Quien con su varita hace aflorar lo que se mantiene reprimido en las zonas subterráneas del ser humano. Y también nos va a acompañar Graciela Ritaco para dar el cierre de nuestro ciclo con una recapitulación y reflexiones al respecto. Así que esto será el próximo 9 de octubre. Perdón, el 9 de octubre a las 14 horas, no así el 2, sino el 9 de octubre. Así Bueno. que en 15 días nos encontramos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.